Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga, un gusto saludarles. Quiero hacerles llegar pues esta grabación de la clase que nos quedó pendiente como para ponernos al día. Y bueno, vamos a ir inmediatamente pues al contenido de la clase. Durante varias semanas nosotros pues hemos estado ahí pues haciendo un recorrido en lo que es el Nuevo Testamento. Y para hacer un resumen breve, recordaron ustedes que empezamos con una introducción donde hablamos un poco de los planteamientos teológicos del Nuevo Testamento, donde vimos un poco los personajes, hablamos, dialogamos un poco sobre algunas cosas que a ustedes les llamaba la atención, curiosidades también del Nuevo Testamento. Bueno, después seguimos el recorrido por lo que son los evangelios. Los evangelios, recordarán ustedes que hemos venido afirmando como para fijar conocimiento algunas cosas sobresalientes de todo lo que es el Nuevo Testamento, no porque hay cosas que sean más importantes que otras, pero que podemos ir reflexionando y manteniendo en nuestra mente como conocimiento general bíblico, ¿verdad? Recordarán ustedes pues que hablábamos de que el primer evangelio que se escribió pues fue el Evangelio de Marcos y que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de la acción y por ahí vimos algunas características también del Evangelio y de los otros libros también, ¿verdad? Después hicimos un recorrido sobre Jesús y las parábolas, cómo Jesús hablaba, enseñaba. Recordarán ustedes que establecíamos un poco el tema de la característica, la que son las parábolas, que no son hechos reales, no son hechos concretos, sino que son formas pedagógicas de enseñar verdades profundas, ¿verdad? Ejemplo, la parábola del sembrador y otras más que están por ahí. Entonces, y hacíamos ese recorrido. Y también, pues, lo último que estuvimos hablando era sobre la literatura paulina, que es donde pues ya entramos en un campo del corpus paulino, como se entiende, y hablábamos, ¿verdad?, de la carta a los romanos, que es una carta muy teológica, de hecho, la más teológica del Nuevo Testamento, por los conceptos que aparecen ahí como justificación, regeneración, santificación, y Pablo trata de argumentar desde una teología muy profunda, ¿verdad? Hicimos el recorrido por las cartas a los Corintios, hablábamos un poco que el libro donde está lleno de problemas dentro de lo que es la iglesia y Pablo hace su escrito para corregir son las cartas a los Corintios. Igual hicimos el recorrido por la carta de los Gálatas y pues ahí estuvimos hablando un poco. Hoy vamos a continuar y vamos a terminar esta parte de lo que es las cartas paulinas o epístolas paulinas o el corpus paulinos, como se entiende. Y hoy vamos a hablar pues de algunos eh, de algunas cartas más. Déjenme ver si tengo aquí para compartir pantalla con ustedes. Obviamente esta clase ustedes la van a ver en diferido y no hay ningún problema para que ustedes puedan ponerse al día después. Bueno, ahí está la presentación, las preguntas de rigor que siempre hacemos en el espacio de la clase que nos permiten tener un diálogo, ¿sí? ¿Cuál verso de la carta a los Efesios nos gusta más y por qué? Ahí de repente usted pues cuando ve esta grabación pues reflexione, piense y por qué. ¿Cuál verso le gusta más de la carta a los Colosenses? ¿Cuál verso le gusta más de Primera de Tesalonicenses y cuál le gusta más de Segunda de Tesalonicenses? ¿Sí? Es importante que hagamos este ejercicio porque fíjense que es curioso que algunos grandes pensadores, de hecho, Martín Lutero le gustaba mucho lo que es el Nuevo Testamento y creo que yo se los mencioné en la última clase, porque Martín Lutero tenía una crisis de fe muy fuerte, ¿verdad? Martín Lutero luchaba mucho, como creo que todos nosotros, por mantener la pureza y mantenerse bien delante de Dios. Él reflexionó y dijo, es difícil mantenernos en la gracia de Dios. Es difícil mantenerme con mis propias fuerzas, puro y santo delante de Dios, hasta que él se encuentra con aquel texto en Romanos que dice que el justo por la fe vivirá. Eso trajo mucho alivio a él y de hecho pues fue uno de los versos que a él le cambió totalmente su teología, le cambió totalmente su perspectiva cristiana y eso trajo mucho alivio. Y este ejercicio que nosotros hacemos siempre al inicio de la clase es importante porque nos hace reflexionar, nos hace pensar, porque a veces hay textos que nosotros memorizamos, sabemos, nos gustan tal vez porque nos identificamos con ellos, ese texto nos inspira, nos motiva y creo yo que de alguna manera pues
nosotros utilizamos esos textos bíblicos, utilizamos la palabra de Dios en los diferentes momentos de la vida que vivimos, ya sea momentos de tristeza, momentos de dificultad, momentos de escasez, y son como el ancla a nuestra alma, ¿verdad? El ancla a nuestros corazones para poder seguir adelante. Así que pues usted después puede ahí tranquilamente reflexionar y pensar un poco en cuáles son esos textos que a usted le gustan, ¿sí? Ok, vamos a entrar a lo que es la carta a los Efesios. Bueno, esta carta am, es sumamente importante porque acuérdense que muchos comentaristas, muchos estudiosos han dedicado tiempo para estudiar en profundidad. De hecho, William Barclay tiene toda una serie de tomos de comentarios al Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis lo vamos a ver la siguiente semana en la última clase. eh, y ustedes se van a dar cuenta ahí unas cosas bien interesantes. Nos vamos a meter un poquito ahí a analizarlas. Pero algunos han llamado la carta a los Efesios como la epístola del tercer cielo de Pablo y la reina de las epístolas, porque se remonta desde las profundidades de la ruina hasta las cimas de la redención. Eh, es interesante cómo ustedes ven que en esta carta Pablo narra, ¿verdad? Una experiencia sobrenatural que nadie más la ha tenido. Y ahí es necesario hacer esa diferencia a nivel teológico desde la experiencia, que en la Biblia nosotros encontramos muchos personajes, muchos hombres, muchas mujeres, incluso momentos que son especiales, son sobrenaturales, pero son experiencias particulares, ¿verdad? Como por ejemplo, en el caso de Pablo, ustedes se dan cuenta que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, pero no hay ninguna otra persona que hable en la Biblia que fue arrebatado al tercer cielo. Bueno, en el caso de lo que es Daniel, no habla la Biblia de otro personaje que estuvo en el foso de los leones. La Biblia habla de Moisés y no hay otro personaje, bueno, excepto Josué que pasa por ahí a un río, pero obviamente no con las mismas características de un mar rojo cuando Moisés cruza, ¿verdad? Saliendo de Egipto, camino a la libertad. Cada uno tiene su experiencia particular, ¿sí? Entonces la carta a los Efesios se ha llamado la epístola del tercer cielo. Y esta epístola está también llena de muchos elementos y pensamientos y doctrinas que el apóstol Pablo pues, va a venir a enseñarnos. Y ese pensamiento le da también esa característica de esos postulados que son fundamentales para lo que es la fe. También habla de aquellas cosas que él va a venir a pronunciar sobre algunos lugares, sobre algunas situaciones importantes. Y hay un autor que se llama Juan Crisóstomo, que él fue un padre de la iglesia, un orador, que él decía que esta era una carta muy exquisita, ¿verdad? Muy profunda. ¿Sí? Entonces la carta a los Efesios nos va dando eh, esas pistas. Vamos a ver el marco histórico y geográfico, ¿verdad? Éfeso era la capital de la provincia romana en Asia y pues residencia oficial del gobernador, ¿sí? Estaba situada en un lugar muy privilegiado en la costa del Mediterráneo, en un puerto de mucho tráfico y una importante comunicación con lo que era Asia Menor. Ahora, aquí habían unas características, porque recuerden ustedes que yo les explicaba que gran parte de lo que es el desarrollo histórico del Nuevo Testamento no se da ajeno a la época, no se da divorciado del contexto histórico. De hecho, lo vimos cuando hablamos un poco de la introducción, ¿verdad? Que habían varias clases sociales. Recuerdan ustedes que en el tiempo perdón, de Jesús ya habían algunas escuelas religiosas, algunas escuelas teológicas, como las de Shammai, las de Hillel. Ya había algunas sectas religiosas como los fariseos, los saduceos, estaban también los esenios, ¿verdad? Y ya había toda una realidad sociocultural y religiosa, ¿sí? Y pues en este caso, el Nuevo Testamento se va desarrollando de esta manera. Acuérdense que una de las cosas que hablábamos en la carta segunda de los Corintios, que Pablo en la primera lo que trata es de corregir problemas de la iglesia, ¿verdad? Y Pablo viene a hablar en primera de Corintios que la conducta es importante no solo dentro de la iglesia, sino en el mundo y en el hogar. Y en la segunda carta a los Corintios, él viene
a, digamos, la palabra no es esforzarse, sino como de manera intencionada a certificar su apostolado, ¿sí? A demostrar su apostolado con las labores misioneras que él hace, pero también a presentar una defensa ante todos los falsos maestros. ¿Y por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta esto? Porque en esta época y en este marco histórico geográfico de lo que es la carta a los Efesios, existía el famoso culto a la diosa Diana. ¿Sí? Y ese culto a la diosa Diana se había ahí erigido o se había levantado un templo al cual acudían personas de toda la región de Asia y no solo de Asia, sino del mundo entero. Eso ustedes lo van a ver en Hechos, que también viene como dándonos esas pistas, ¿verdad? Y eso, al convertirse en un tema, obviamente religioso, también se convertía en un tema turístico, ¿ya? ¿Por qué? Porque venía gente de toda Asia, venía gente de todo el mundo a ver ese templo, a participar en ese templo. Eso contribuía a aumentar el prestigio de la ciudad. Era una ciudad muy movida. Era una ciudad que en algún momento pues albergaba gente de todos lados. Imagínense ustedes que gente de diversas culturas, de diferentes lugares, van y se concentran en un espacio para presenciar o para participar de un culto a la diosa Diana. En el libro de los Hechos hace una referencia a dos visitas de Pablo a Éfeso, ¿sí? La primera en Hechos capítulo 18 dice que fue breve, pero la segunda se prolongó por 3 años, ¿sí? Es decir, Pablo estuvo un tiempo ahí. Y pues en un periodo cuya duración indica la importancia de la obra misionera realizada. O sea que Pablo estuvo un tiempo ahí, ¿ya? Y tratando de fundar la iglesia cristiana y tratando de acompañar a los creyentes, a los cristianos de esa época, ¿sí? Déjenme ver qué más tengo aquí. Ok, la paternidad literaria. Vamos a tomar en cuenta para efectos de la clase que se reconoce al apóstol Pablo como autor de la carta, ¿sí? Eso es lo que se sostiene. La fecha fue entre los años 60 y 62 después de Cristo. ¿Ya? ¿A quiénes va dirigida? Bueno, Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, pero esta carta también es compartida con otras iglesias en ciudades del Imperio Romano. Es decir, la intención primordial de Pablo es escribirle a la iglesia en Éfeso. Y yo no sé si ustedes se fijan y van viendo cómo ese hilo conductor de acuerdo a las otras cartas que vimos la clase anterior, la carta a los romanos, la carta a los corintios, la carta a los gálatas, que hay una intención principal, una intención primaria de Pablo escribir a la iglesia en ese momento, en el lugar, pero también como un tipo de doble propósito, vamos a decir, o doble dirección, donde Pablo también lo que escribe sirve para otras comunidades, ¿sí? Sirve para otras ciudades, sirve para otras comunidades eclesiásticas que se están formando. Y eso es importante porque quiere decir que la escritura de estas cartas, la escritura de estas epístolas paulinas, sí fueron en una primera intención para un auditorio en particular, pero fueron necesarias y fueron eh, pertinentes que también se compartieran en otras ciudades y en otras formas, ¿verdad? Ah, se entiende también que el lugar de escritura, déjame ver si tengo aquí, no, aquí vamos a ver, vamos. Ok, el lugar de la escritura, esta fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿sí? Se sugiere que Tíquico, colaborador de Pablo, llevó la epístola. También esta epístola o esta carta a los Efesios se conocen como las cartas de la prisión, ¿sí? Que es donde Pablo escribe. Pablo escribió eh, desde lugares, desde momentos muy atípicos, voy a decir, y muy diferentes a los que nosotros pudiéramos mencionar, ¿verdad? O pudiéramos imaginar, es la palabra. A veces nosotros pensamos que la palabra de Dios, en la forma escrita que nosotros la tenemos hoy, es que alguien se sentó en la comodidad de su silla, en la comodidad de su casa, en la comodidad de su terruño y empezó a escribir y empezó a elaborar. No, algunas cartas se escriben desde la prisión, ¿sí? Imagínese usted cuál sería la psicología de alguien que está preso y está escribiendo.
pero él escribe, ¿verdad? Él tiene esa cualidad, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito de esta carta a los Efesios? Bueno, aquí tenemos varios, déjenme ver aquí, sí. Uno, es fortalecer la fe de los creyentes mediante la explicación de la naturaleza y propósito de la iglesia. Ya Pablo empieza también a transmitir palabras de aliento, ¿verdad? A las comunidades de las cuales él fundó, formó parte. Él también empieza a darle como un tipo de relevancia a lo que es la iglesia imperfecta, pero es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia. Y él empieza a darle esa explicación, ¿verdad? Él empieza a hablar de esa figura del cuerpo de Cristo. Y por ahí hay algunos textos, algunos escritos que dicen que Cristo es la cabeza y empieza a dar toda una figura metafórica, ilustrativa de cómo el cuerpo se necesita entre las partes, que la oreja, que la mano, que esto, lo otro, y empieza a hablar de la unidad, ¿sí? Empieza a hablar de esa unidad, empieza a explicar un poco la naturaleza de la iglesia y cuál es su propósito. Y también informar a los ancianos, cuando nosotros encontramos la palabra ancianos en la iglesia, no necesariamente son los ancianos que nosotros conocemos en nuestra cultura occidental. Los ancianos que nosotros a veces conocemos en nuestro contexto occidental son gente ya anciana en edad cronológica, ¿verdad? Obviamente no eran jovencitos, pero tampoco eran ancianos en una vejez ya bastante avanzada, ¿no? Se consideraba anciano una persona madura, una persona que ha dado testimonio de su fe y obviamente tiene cierto recorrido ministerial y cierto recorrido en el servicio y obviamente tiene que ser adulto, ¿verdad? Informar a los ancianos a tener cuidado de los malos maestros. Mire que Pablo sigue luchando en contra de los falsos maestros. Sigue luchando en contra de las falsas doctrinas. Doctrinas de afuera, ¿sí? Y de los creyentes profesantes de dentro que enseñarían cosas perversas. Es decir, en la carta a los Efesios ya Pablo empieza a identificar, bueno, identifica, vamos a decir, otro peligro. En la carta a los de segunda a los Corintios, Pablo ya empieza a elaborar un tipo de instrucciones que pasan de la corrección de la primera carta a los Corintios y en la segunda a tener cuidado con las falsas enseñanzas las enseñanzas de los falsos maestros, pero los que están afuera. Pero en Efesios él empieza a decir, mire, sigan teniendo cuidado de los falsos maestros y esas falsas enseñanzas de los de afuera, pero también de los de adentro, ¿sí? Profesantes de adentro, porque acuérdese, como era todo un contexto, era toda una cultura religiosa, multirreligiosa, voy a decir, algunos de esas personas llegaron a la iglesia de Éfeso y seguramente con las mismas ideas, con las mismas prácticas teológicas y seguramente pues ahí es donde había un choque, ¿sí? Ahí es donde había un choque. Y también pues Pablo habla que hay que animar a amar tanto a Dios como a sus hermanos creyentes. Ay, amados hermanos, él aquí empieza a poner ya desde su propósito que es importante amar a Dios, pero ya no solo el amor a Dios, sino que el amor a los creyentes. Acuérdense que en Corintios, para Pablo es muy importante la conducta dentro de la iglesia. Para Pablo es muy importante la conducta en el mundo, en el hogar. Pero ya Pablo, como acuérdense que lo que viene a hablar también aquí, viene a explicar la fe, viene a explicar la naturaleza de la iglesia. Entonces podríamos decir que para Pablo uno de los propósitos de fortalecer la fe mediante los creyentes es que amen a Dios, ¿sí? Como un creyente de la carta de los Efesios puede fortalecer su fe. Pablo va a venir a decirnos, de su propósito, amen a Dios, amen a Dios. Así nosotros fortalecemos nuestra fe, ¿ya? Ahora, ¿cómo también Pablo viene a explicar esa naturaleza y propósito de la iglesia? Bueno, como cuerpo de Cristo, Pablo dice, amén, amen a Dios como a sus hermanos creyentes. Y aquí es importante porque Pablo viene a establecer un principio comunitario, como Bonhoeffer ya lo vino diciendo en su libro La vida en comunidad. No podemos ser los unos sin los otros.
Leonardo Boff lo diría de esta manera: no somos islas, sino puentes interconectados entre uno y otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la vida comunitaria es importante. La relación hermano con hermana es importante. Y ustedes ya llevaron una clase que se llamó Historia de la Iglesia de Dios, y recordarán ustedes que nuestro patriarca, vamos a decir, histórico, Richard Spurling, decía lo siguiente: los dos grandes rieles de la fe de la vida cristiana es el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Sí? Entonces, Pablo ya viene dándonos ya como un sumario más específico de cómo él ve el propósito de fortalecer la fe de los creyentes, y también la explicación y propósito de la iglesia. ¿Sí? El mensaje. El mensaje es la reconciliación cósmica en Cristo, la unidad en la diversidad. Ojo que cuando decimos cósmica es completa, ¿verdad? Es completa, es la unidad completa en Cristo. La unidad en la adversidad. Sí, la unidad en la adversidad, es decir, en medio de todo lo difícil, nosotros podemos ser humildes. En medio de la adversidad, nosotros podemos ser fortalecidos. Nosotros podemos ser animados. Que la adversidad que tengamos no es una excusa para no estar unidos. Y no solo la adversidad, ¿sí? Sino la diversidad también. Pablo no busca que la iglesia sea uniforme, porque es imposible. Ya, porque recordarán ustedes esa historia que Pablo viene a dar como ilustración, ¿verdad? Que uno en el cuerpo, bueno, como habla que el cuerpo, que la iglesia es como el cuerpo de Cristo: uno es oreja, otro es ojo, y dice que si uno se duele, pues el otro le dice: mira, que no me importa que seas parte del cuerpo. No, se duele con el miembro del cuerpo que duele, ¿sí? Y la oreja no puede ser ojo y el ojo no puede ser oreja. Y esa figura es importantísima porque nos viene a nosotros a enseñar que cada parte del cuerpo que nosotros tenemos es importante, y vamos a decir que indispensable. Obviamente hay partes del cuerpo con las cuales nosotros podríamos vivir, ¿verdad? No con una calidad de vida alta, pero podríamos existir, podríamos sobrevivir, pero eh, las partes del cuerpo que nosotros tenemos son las que necesitamos para movernos, para sentir, para ver, para oír, para degustar, para tocar, para vivir. Pero no todos los miembros del cuerpo son iguales, ¿sí? Son diferentes en forma, son diferentes en función, son diferentes en composición, vamos a decir, porque en este caso, nosotros que tenemos orejas, esta oreja no es hueso, es cartílago. Es diferente a los dedos, que tenemos tendones, tenemos músculos, tenemos huesos, tenemos nervios, ¿sí? De hecho, si usted le cortan la oreja, usted en su sistema óseo no tiene la forma de la oreja, sino el hueco, ¿verdad? Y viene todo el oído interno, el tímpano, el yunque, el martillo, todas las cosas que uno aprende en la escuela. Pero usted no tiene esa composición ósea porque esto es cartílago. Ahora, si usted le despelleja la mano, usted va a ver que usted tiene un hueso en los dedos, en las manos, ¿ya? Y a pesar de esa diversidad, a pesar de esa diversidad, Pablo dice: podemos encontrar la unidad. Y mire qué interesante: miembros diferentes, con funciones diferentes, con funcionamientos diferentes, con tejidos diferentes, son una unidad perfecta. ¿Sí? Dios nos creó con dos orejas, con dos manos, con dos ojos, con una nariz, con dos orificios nasales, con una boca, con cinco dedos en la mano, cinco dedos en el pie. Así nos creó Él. Y en esa diversidad, en esa composición anatómica diferente, hay una perfecta unidad. Hay una perfecta unidad. Entonces Pablo viene a decir que es la unidad en la diversidad y en la adversidad. ¿Y por qué Pablo trabaja un poco el tema de la adversidad en la unidad? O la unidad en la adversidad, perdón. Porque hay una figura en la Biblia con en esa idea del cuerpo que dice que
Porque la oreja no es mano, no le voy a decir, vete, no te necesito, no. Cuando usted se enferma de una de las partes del cuerpo, usted no la quita y la descuida, usted va. Si usted se enfermó de los ojos, usted no dice, bueno, ya estos ojos yo ya no los ocupo, ya no los necesito, ya. No, usted va al oftalmólogo. Cuando usted se enferma de la garganta, usted no dice, bueno, ya no le voy a parar bola a la garganta, ya todos modos puedo vivir sin ella. No, usted va y en esa adversidad que tiene, va y la trata. Cuando usted se fractura un hueso, usted no dice, bueno, miren, yo ya puedo vivir sin ese pie, sin esa mano, sin ese dedo. No, no. Yo voy y trato. Y a mí me gusta mucho esa figura del cuerpo humano porque yo no sé si usted se ha fijado en algún momento cuando usted tiene una herida, cómo hay procesos invisibles que nosotros no vemos, pero que están ahí. Por ejemplo, cuando usted se hiere, cómo el cuerpo empieza a trabajar en conjunto por las órdenes que da el cerebro, por todo el impulso que tiene el cuerpo para mandar, qué sé yo, formas, sustancias, para que esa herida se cierre, se vaya cicatrizando. Y el cuerpo va trabajando en unidad. Entonces, Pablo va trabajando esa idea en esas dos dinámicas, ¿verdad? La unidad en la adversidad por la figura del cuerpo, pero también en la diversidad. Amados hermanos, qué diferentes somos en la iglesia, qué diferentes somos a nuestros consiervos, qué diferentes somos al pensar, al sentir, al decir, al interpretar, al actuar. Y la iglesia sigue siendo así, la iglesia sigue siendo así. A veces nosotros entramos en un conflicto porque queremos que la gente sea igual que nosotros. Y yo les doy siempre un consejo a algunas personas con las que trabajo en terapia para poder ayudarles a tener esa conciencia plena, como dice Raymond Sanso, que a veces debemos de tener. Y es que mi lógica no es la lógica de los demás. Y la lógica de los demás no es la lógica mía. Son dos cosas muy diferentes. Usted lo puede ver en el matrimonio. Somos como el agua y el aceite. No nos parecemos casi en nada. Pero el matrimonio, esa unión en la diversidad, ¿sí? Entonces, Pablo viene trabajando esos conceptos, la unidad en medio de la adversidad y la diversidad, ¿sí? Es posible, ¿sí? No es una utopía. ¿Cuál es el tema? La vida llena del Espíritu en la iglesia. Pablo va a venir a decirnos en esta carta a los Efesios que el Espíritu Santo es importante que esté en la iglesia. Hay otro teólogo que dice la iglesia fuerza del espíritu. ¿Sí? Porque la iglesia en su composición comunitaria, en su composición sociológica, vamos a decir, viene a convertirse en las manos, en los pies y en el cuerpo de Cristo visible. Alguien preguntó una vez, muéstrenme a Cristo, ¿dónde está aquí en la tierra? Bueno, y esta persona dijo, bueno, ¿quieren saber dónde está Cristo aquí en la iglesia? Perdón, en la tierra. Miren la iglesia. El tema no es que miren a la iglesia. El gran problema, amados hermanos, es qué iglesia es la que están viendo. Si es una iglesia llena del Espíritu, si es una iglesia llena más bien de filosofías humanas, si en vez de ser iglesia, que debemos de ser sal y luz, lo que están viendo es un centro de entretenimiento, es un lugar donde pues, hay muchas luces bonitas, yo no estoy en contra de eso, hay un bonito sonido, hay unos excelentes músicos, pero no está el Espíritu en la iglesia. El gran éxito que la iglesia del primer siglo tuvo en el libro de los Hechos fue que el Espíritu Santo estaba en la iglesia. Y por eso usted ve cómo la iglesia del primer siglo, que a mí no me gusta decir iglesia primitiva, ¿verdad? Porque lo primitivo tiene esa idea de que es algo viejo, algo arcaico. Me gusta más hablar de lo que es la iglesia del primer siglo. Es una iglesia que marcó la historia. Bueno, de hecho, todavía nosotros seguimos hablando y seguimos aprendiendo de esa iglesia del primer siglo que estaba marcada por una vida llena del Espíritu. ¿Sí? Entonces eso es lo que Pablo va a venir a decirnos. ¿Qué más? Aquí, interesante, mire lo que Pablo nos va a venir a decir como ese versículo clave, ¿verdad? Que podemos tomar en cuenta. Un solo cuerpo, ¿ya? Y un solo espíritu. Un cuerpo y un espíritu. ¿Se da cuenta cómo se va recalcando la idea de la unidad? Un solo cuerpo. No pueden haber dos cuerpos. No pueden haber dos espíritus. Es un cuerpo. Es un espíritu. Imagínese usted que el día de mañana el brazo le diga, mira, sabes que yo ya no quiero ser parte de tu cuerpo, me voy para otro cuerpo. ¿No?
Es parte de este cuerpo. Un solo espíritu. ¿Por qué? Porque así fuimos llamados, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y mire qué interesante, cómo Pablo sigue manejando el principio de la unidad, ya no solo en temas de la iglesia, sino que habla de un solo Señor. Es decir, para Pablo el Señor era uno. No es que existen dos. Y acuérdese, ¿por qué Pablo viene a decir esto? Porque él estaba en un contexto donde habían templos para la diosa Diana, donde ahí habían servicios religiosos y litúrgicos para otros dioses. Y viene Pablo a decir, miren, un solo Señor. Aquí nada de diosa Diana o cualquier otro dios que había. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Ya Pablo empieza a decir también, Dios es el Padre de todos, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que pensamos diferentes, a pesar de que actuamos diferentes, pero es el Padre de todos. Y a mí me gustó mucho esa figura porque usted que es padre me va a entender. Uno ama a los hijos por igual, ¿verdad? Bueno, por ahí alguien dice que si hay hijos favoritos o no. Digamos que sí, si no lo vamos a negar, ¿verdad? Pero en mi caso, yo tengo dos hijos y ninguno de ellos es mi favorito. Los dos son los favoritos, ¿sí? Y yo soy el padre de los dos. Ahora, ellos son muy diferentes. Ahora, ¿dónde está el punto aquí, amados hermanos, con esta figura? Es que yo soy el padre de ambos. Los amo igual. Los dos son mis hijos. Pero a pesar de que yo soy el padre de ambos, ellos son muy diferentes. Uno se parece, bueno, los dos se parecen físicamente a mí. Temperamentalmente, el varón se parece mucho a mi esposa. Es tranquilo, buena onda, él es relajado. Un pan de Dios, como dicen en mi país. Mi hija tiene mi temperamento. Es un poquito más brava, es un poquito más perspicaz, es un poquito más pilas ella. Tiene un tipo como de acuciosidad, ¿verdad? Para preguntar, para cuestionar, y tiene el mismo temperamento. Son diferentes, ¿ya? Mi hijo rapidito a todo dice, sí, papá, sí. Mi hija dice, ya voy, o espérame un momento. Ella dice, yo tengo opiniones, y está bien, es cierto. Y son iguales, son mis hijos. Yo soy el padre de todos. En la iglesia, el padre de todos es Dios. Y aquí voy a introducir un elemento. El pastor debe ser también para todos. El líder debe ser para todos. Yo entiendo la ley de la afinidad. Yo entiendo que a veces tenemos más química con algunos miembros que con otros, pero el pastor es el pastor de todos, así como el padre es el padre de todos. Entonces, Pablo viene a decirnos aquí que a pesar de las diferencias que hay y de la diversidad en la iglesia, él es el padre de la iglesia, es el padre de todos. No hay hijos favoritos, hijos predilectos, él es el papá de todos. Y mire cómo lo viene a establecer. Ese Padre de todos es sobre todos y por todos en todos. Es decir, cuando usted encuentre en una frase varias palabras que hablen de todo, mire, por ejemplo, aquí hay una, dos, tres, cuatro. Quiere decir que Pablo está tratando de hacerse sentir o tratando de hacerle ver a la iglesia algo importante. Es decir, Dios es el Padre pleno y completo, ¿sí? Esa es la idea, la idea central. Porque Pablo repite, Padre de todos, sobre todo, por todos y en todos. Es decir, es el Padre perfecto, pues ya, es el Padre perfecto, el Padre pleno, ¿sí? Entonces, importante también que Pablo ya viene hablando un poquito también de esa característica de Dios. Y mire qué interesante, no solo de Dios como Dios, sino como un Padre, ¿sí? Palabra clave, andar y sus conjunciones, ¿sí? El andar es un caminar, ¿sí? El andar, el estar, el hacer, el mantenerse, el perseverar, ¿sí? Personajes claves, Pablo
y aparece un tal Tiquico. ¿Quién era este tal Tiquico? Bueno, se cree que era un colaborador cercano y confiable, ¿sí? Am, Se describe como alguien servidor, fiel al Señor, ¿verdad? Y obviamente pues también lo que es a Pablo, ¿verdad? Eh, Ese es el famoso Tiquico. ¿Cuáles son las características principales de esta carta? Número uno, se presentan varias figuras de la iglesia. Acuérdense, lo que yo les mencionaba, Pablo ya viene a hablar de la iglesia, ¿verdad? Se habla de un cuerpo, de un templo, se habla de un misterio, la iglesia como misterio, que eso es interesante que si pudiéramos analizarlo con más tiempo. Se habla de un hombre nuevo, de la novia y de soldado. Es decir, Pablo viene a dar esas figuras. Pablo en esta carta utiliza muchas figuras simbólicas para dar a entender algunas cosas. La iglesia como cuerpo, no, como cuerpo, nuestro cuerpo como templo, la iglesia como misterio, el creyente como un hombre nuevo, la iglesia como novia, el soldado como, bueno, el creyente como un soldado, ¿sí? Y empieza a utilizar esas figuras. Algunos creen que esta carta pues se distribuyó también entre muchas otras iglesias, ¿verdad? Por lo rico que era en cuanto a esas comparaciones, ¿verdad? Esos ejemplos. Se hace hincapié en el propósito eterno de Dios y su objetivo para la iglesia. Hay un énfasis multifacético sobre esa función que desempeña el Espíritu Santo en la vida cristiana. Ya Pablo viene a recalcar eso. ¿Qué más? Inicia con el amor. Curioso porque Efesios 1, 4 al 6 ustedes lo pueden buscar, inicia con el amor y termina con amor en Efesios 6, 23, 24. ¿Se acuerdan ustedes que el propósito de Pablo era el amor a Dios? ¿Y el amor entre quién más? Entre los creyentes. Entonces, es lógico que Pablo, desde su intención, va a iniciar su carta hablando de la importancia del amor. Ya no como en Corintios, ¿verdad? Pero está hablando del amor y termina hablando del amor. ¿Por qué? Porque el amor es importante. ¿El amor a quién? A Dios y el amor al prójimo. ¿Sí? La fe del cristiano, según esta carta, se fortalece amando. ¿Ok? ¿A quién? A Dios y al prójimo. Y mire qué interesante cómo Pablo lo pone en este orden. Amor primero a Dios y después al prójimo. ¿Sí? Interesante cómo Pablo lo viene a hablar. ¿Qué más? Vamos a ver. El nombre Cristo, o la palabra Cristo, aparece 36 veces en la carta. Es decir, Pablo quiere darnos a entender que Cristo es el centro de la carta, ¿sí? Es el centro. Y es la única carta que también se entiende que tiene una connotación universal, no solo local, ¿sí? Vamos a ver ahora la enseñanza teológica, que es lo que la carta a los Efesios viene a enseñarnos. Número uno, enseña que el llamamiento santo exige una manera santa de vivir, ¿sí? Es decir, la santidad es importante, es necesaria la santidad. ¿Qué más? La iglesia debe andar, porque acuérdense, alguno de los temas es el andar, el caminar. La iglesia debe andar en que en unidad y en novedad de vida, es decir, en esa constante vida nueva, en la fuerza del Señor y con la armadura de Dios. ¿Ya? Es decir, el cristianismo o la vida cristiana, ya para Pablo en esta carta es un andar, no es de un día, no es de solo los domingos, no solo es de los inicios de año, no solo es de las actividades especiales, no solo es de los aniversarios de la iglesia, es un andar en unidad todo el tiempo, en esa vida nueva, es decir, mantenerse en esa vida nueva. ¿Qué más? Enfatiza la unidad de todos los creyentes y ofrece alabanza por la bendición compartida en Cristo. Otra vez, esa enseñanza teológica se repite de lo que es la unidad de todos los creyentes. Ojo, todos los creyentes. Si hay alguien que es creyente en una comunidad, debe ser parte y fomentar la unidad. Y a veces, pues,
Bueno, yo no estoy para contarlo, ni ustedes para saberlo, pero hay creyentes que no les gusta estar en unidad. Yo conozco gente, miembros de iglesias que parecieran islas, ¿verdad? Parecieran que son miembros de otra iglesia. Pareciera que son personas que no son parte de esa comunidad, de esa familia de fe, ¿ya? Pero todos los creyentes, si son parte de una comunidad, la idea es que fomenten la unidad, ¿sí? ¿Qué más? Pablo ya viene también a dar esa enseñanza teológica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ah, y lo que les mencionaba aquí. Acuérdense, Cristo aparece 36 veces. La iglesia es el cuerpo, pero Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y ahí es poderosa esta enseñanza teológica porque Pablo nos viene a decir, hay un cuerpo, pero ese cuerpo no es acéfalo, hay una cabeza. Y la cabeza no es otro miembro de la iglesia. La iglesia no es otro miembro del cuerpo, sino que es Cristo la cabeza. Es decir, Cristo es lo más importante en la iglesia. Cristo es lo más importante en el cuerpo. Es Cristo el que debe estar a la cabeza, no el pastor, no el líder, no la mano, no la oreja, no el pie. Ustedes han escuchado esta expresión, bueno, en mi país era bien coloquial. Es que él no piensa con la cabeza, piensa con los pies. Ah, bueno, no, la iglesia, quien debe ser la cabeza es Cristo. Y yo he visto muchas iglesias que son como el jinete sin cabeza, ¿verdad? Andan por ahí como cuerpos, pero hace tiempos que la cabeza que es Cristo ya no está y se convierten en cualquier cosa. Y mira, hermano, le voy a decir algo, le va a sonar feo. ¿Qué cosa más grotesca es ver a un cuerpo sin cabeza? ¿Usted ha visto alguna vez algún cadáver decapitado? Da como escalofrío, ¿verdad? Como que, ay, qué cosa más rara, qué cosa más fea. Da miedo. Una iglesia cuya cabeza no es Cristo, da miedo. Una iglesia cuya cabeza ya no es Cristo, asusta. Un cuerpo o una iglesia que donde Cristo ya no es la cabeza, es de preocuparse, porque quien es la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces Pablo ya nos viene a decir, hay un cuerpo, pero ese cuerpo debe tener una cabeza. Y ojo, hermanos, ojo. El cuerpo puede cambiar porque hay cuerpos pequeños, hay cuerpos grandes, hay cuerpos gorditos, hay cuerpos esbélticos, hay cuerpos atléticos, hay cuerpos que son amorfos, hay cuerpos que son ectomorfos y todas esas cosas que se mete la anatomía, ¿verdad? No importa cómo sea el cuerpo. Puede ser blanco, puede ser negro. Y el cuerpo es diverso, pero la cabeza tiene que ser la misma en todos los cuerpos o en todo el cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? No puede haber otra cabeza. Usted me va a decir, pastor, pero y el pastor? Es parte del cuerpo. Él es el pastor, no la cabeza. Los líderes son parte del cuerpo, pero no son la cabeza. Es Cristo la cabeza, ¿sí? Y eso es importantísimo porque Pablo establece el orden. Y cuando Cristo no es la cabeza de la iglesia, algo no está bien. Algo no estamos haciendo bien. En algo nos hemos perdido. En algo nos hemos desviado. Porque el orden que Pablo viene a establecer a nivel teológico es, ustedes como iglesia son un cuerpo. ¿Ok? Pero la iglesia debe ser Cristo. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a Filipenses. Uy, Filipenses es súper bonito, no porque los demás sean diferentes, pero hay unos textos ahí, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes ese famoso texto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, ese es uno de los favoritos que tenemos. Vamos a ver Filipenses ahorita. ¿Qué vamos a hablar de Filipenses en cuanto a la introducción? Bueno, Filipenses, más que la mayoría de las otras epístolas de Pablo, revela la situación del apóstol, parte de su historia personal. Acuérdense que hay algunas partes de la literatura paulina
donde Pablo sí hace una argumentación muy teológica, muy intelectual, muy profunda, pero por algunos momentos él se deja ver cómo él es en algún momento, ¿sí? Acuérdense que hay unos espacios, algunas partes del cuerpo paulino que son autobiográficos, ¿verdad? Él habla de él. Él habla incluso de que un calderero por ahí le causó muchos males, que no sé qué, esto y lo otro. Él dice que en algún momento, bueno, no lo dice así abiertamente, pero se enojó con un tal Juan Marcos. O sea, él deja ver algunas cosas, ¿sí? Él habla un poco de sus historias personales, pero también habla del afecto profundo y permanente por una iglesia que lo ama, ¿sí? Entonces, ya Filipenses también viene a hablarnos un poco del contexto, como algunos han dicho, que se considera como la epístola o la escritura del canto. Son cantos, dicen algunos, con un tono alegre y optimista. Ya Pablo en esta carta a los filipenses viene como a darnos esa, esa motivación, ¿verdad? Ese empujón a la alegría, a la fe, al optimismo, eh, eh, al estar contentos, ¿sí? Eh, y pues algunos lo han dicho de esta manera, pues y además también nos permite, como les dije, ver un poco de ese corazón de Pablo. Esta carta contiene una novedosa presentación de Jesucristo mediante un himno sublime y que Pablo llama a sus lectores a examinar e interpretar la mente de Cristo, ¿ya? Y también la vida de Pablo se ha transformado radicalmente debido a un encuentro con Cristo y la obediencia a la cual impulsó el amor. Esta carta tiene una característica porque es muy fácil de leer, ¿sí? Aparte de Filemón, Filipenses es la más personal de todas las cartas de Pablo. Aquí es donde Pablo, como yo les menciono, se va dejando ver con algunas cosas personales. El marco histórico. Se cree que fue escrita en su segundo viaje misionero. Pablo llegó a Filipos por primera vez. Había sido motivado por la visión de un varón macedonio, el cual le pedía que pasara a Macedonia para ayudarle. Ese pasaje es tremendo, es poderoso, ¿sí? Pablo había navegado, creen algunos, desde Troas de Alejandría y pasó desembarcando en Europa y pasó por ahí, ¿verdad? Por Filipos, ¿ya? La ciudad de Filipo o Filipos, esta era parte de Macedonia y estaba ahí, pues cerca del mar Egeo, y se llamaba así en honor al rey Filipo II. ¿Sí? Ese era el nombre por el cual se le puso así. Este era padre de Alejandro el Magno. Ustedes recordarán a Alejandro el Grande, ¿verdad? Conquistador griego. Y pues en los días de Pablo era una ciudad romana privilegiada y tenía un puesto militar, es decir, era una ciudad bastante vistosa y bastante importante también en esa época. Vamos a la paternidad literaria. Se cree que fue el escritor Pablo. Eso refleja su personalidad y eso se escribe en el año 60 al 62 después de Cristo. ¿Sí? Destinatario, los cristianos de Filipos. El lugar, la prisión en Roma. Acuérdense que yo les mencioné que estas cartas se conocen como las cartas de la prisión. ¿Sí? Bueno, Pablo en varias ocasiones estuvo preso. ¿Ah? Eh, Recordarán ustedes cuando estuvo con Silas, cuando escribe Efesios, ahora escribiendo Filipenses, él escribe de la prisión, ¿sí? El propósito, acuérdense, el propósito eh, era una carta de optimismo, de alegría, pero el propósito es animar para considerar la mente de Cristo y practicar la humildad. Mm, pequeña cosa, ¿verdad? Instarlos a mantener el espíritu de unidad y disposición fraternal entre ellos, agradecer a los Filipos las ofrendas. Interesante que Pablo sigue manteniendo su idea, su intención de mantener la unidad, ¿sí? Bueno, es como cuando usted va a una iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a decir?
Bueno, Dios les bendiga, amen al Señor, Señor esté con usted, está bien. Pero de repente uno va a otro lugar y como que dice, está bien, Dios les bendiga, el Señor está con ustedes, pero algo sienten ustedes de parte de Dios de decir más allá, ¿verdad? Yo me imagino que Pablo escribiendo esta carta a los cristianos de Filipo, a los creyentes de Colosa, a los creyentes de Corinto, a los creyentes de Éfeso, pues él tenía una idea, un sentir, es decir, él tenía una visión clara de lo que quería escribir y enseñar a las congregaciones nacientes, pero interesante porque a cada congregación en particular, bueno, ustedes lo van a ver la otra semana conmigo en Apocalipsis, que el mensaje a las 7 iglesias es diferente. No a todos les dice lo mismo, ¿sí? Pero a todos les dice algo. Eso es importante de sobresaltarlo, eh, que sobresale. Y en este caso, Pablo viene diciendo lo mismo. Mire, la unidad, la unidad, la unidad, la unidad es importante. Pablo ahora empieza a introducir elementos como que es importante que ustedes tengan una mentalidad diferente, una mentalidad cristiana, una mentalidad basada en Cristo. Pero ya no solo eso, sino a practicar la humildad. Y ahí me parece que no sé si Pablo fue que vio algo, discernió, comprendió, pero que es necesario porque en Filipenses 3 él viene a hablar de la humillación y exaltación de Cristo. Y amados hermanos, ay Dios mío, la gente se ofende más que usted les hable de humildad a que les pida plata. Porque la humildad no es una característica que nosotros anhelamos fervientemente. Y seamos honestos, es como está el chiste, ¿verdad? ¿Quién de aquí es el más humilde? Le pregunta en una ocasión el maestro a sus alumnos. Y levanta la mano un alumno y dice, yo soy el más humilde. Bueno, el maestro le dice, bueno, yo creo que el menos humilde es usted. Porque a veces nosotros pensamos que somos los más humildes y bueno, estamos bastante lejos de eso. Y yo, hermanos, me esfuerzo, créanme, me esfuerzo y bastante por ser humilde. Y es importante porque es que el tema de la humildad en la carta a los filipenses viene a darnos una idea teológica, y creo que lo tengo más adelante, de la humillación, del vaciamiento, del no escatimar las cosas más de lo que se debe. Y de esa manera el Señor nos va a exaltar. Recordarán ustedes la enseñanza magistral y poderosa de oro del Maestro sobre el servicio. Miren, ustedes han escuchado que entre los gobernantes, pues aquí y allá, y Él viene a decir, miren, no es malo que ustedes quieran ser el primero, no es malo que ustedes quieran ser el más grande, pero si ustedes quieren ser el más grande, el paradigma cambia en el reino de los cielos, porque en el mundo es con poder, es con prepotencia, es con manipulación, es con argumentos humanos, es con habilidades humanas, pero en el reino es al revés. El que quiera ser grande tiene que ser servidor de todos. Ahí nos cambió la historia. Y eso es lo que dice Filipenses 3, la humillación y exaltación de Cristo. Se humilló a sí mismo. Y nosotros a veces confundimos los conceptos de humildad. ¿Por qué? Porque creemos que ser humilde es alguien que no se baña, alguien que no tiene recursos económicos, que anda con los zapatos rotos, que tal vez anda pidiendo caridad para comer, que necesita de las ayudas sociales del gobierno, de las ayudas sociales de la iglesia. Mire, yo he conocido gente que ha sido pobre y son demasiado arrogantes. En cambio, he conocido gente rica, rica de verdad, y son humildes. Porque a nivel bíblico, la humildad no pasa por lo que usted tiene o no tiene, sino que pasa por la actitud del corazón. Y lo voy a elaborar de esta manera. El verdadero concepto de la humildad bíblica es reconocer que la criatura tiene un creador y el creador está por muy encima de la criatura. Usted y yo estamos por debajo del creador. Usted y yo estamos abajo del creador. Y cuando nosotros entendemos que somos creación, que dependemos de Dios, ese es el verdadero concepto de humildad.
Mahoney, en su libro Humildad para la Grandeza, dice lo siguiente. Es importante cómo eh, el éxito, es importante ver cómo la obediencia llama la atención de Dios, pero le apasiona, le atrapa la humildad. La humildad llama la atención de Dios. Bueno, ustedes van a ver en las cartas, ¿verdad? Que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los resiste. Eh, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y en su momento Él nos va a exaltar. ¿Sí? La humildad es importante y a mí me llama la atención, hermanos, porque acuérdense, esta carta es para los cristianos. Bueno, deberíamos de preguntarnos si la carta a los filipenses está siendo escrita por Pablo a la iglesia y les está diciendo, miren, sean unidos, pero sean humildes también. ¿Será porque es una asignatura pendiente? ¿Será que nosotros tenemos que ser más humildes, trabajar más nuestra humildad? ¿Recuerdan ustedes las palabras que a mí me vuelan la cabeza de Juan el Bautista? Mire, Juan el Bautista fue el que bautizó al maestro, fue el que le preparó el camino a Jesús. ¿Y usted se imagina a alguien con un currículum de esos? No, yo fui el que le preparé el camino a Jesús, al Hijo de Dios. Yo fui el que lo bauticé. Wow. Ninguno tiene en su currículum haber bautizado a Jesús. No lo tiene. Menos haberle preparado el camino, el ministerio a Jesús. Nadie. Ni Pablo, ni Elías, ni Moisés. No, ninguno. Pero, pero Juan estaba convencido y decía, mira, yo no soy digno de desatar ni siquiera las sandalias de tus pies, las correas de tus pies. Cuando usted va a analizar la historia, y eso lo pueden ver ustedes en algún comentario, ¿verdad? ¿Por qué Juan dice eso? Juan el Bautista, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta por qué él dice eso. Y es que Juan lo que está diciendo a nivel teológico es, mira, yo no soy digno ni siquiera de ser llamado tu esclavo. Eso es un privilegio muy grande, porque quien lavaba los pies en la antigüedad y quitaba las sandalias de los pies eran los esclavos. Y Juan está diciendo, mira Jesús, yo ni siquiera soy digno de ser considerado como tu esclavo. Ni eso. Eso es una verdadera humildad. Recuerden ustedes esa frase de Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengue. Humildad, humildad. Pablo viene dándonos ya pistas, pistas. El mensaje, debemos de vivir siempre en el gozo de Jesucristo, sabiendo que en Él todo lo podemos. Ojo, ojo. Famoso texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, tenga cuidado. Yo he escuchado una cantidad de cosas y he visto una cantidad de testimonios de gente que ha malinterpretado ese texto y lo voy a decir de esta manera, lo ha manoseado hasta donde más no, lo ha prostituido, lo ha tergiversado, porque en aras de ese texto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se meten a sacar un préstamo para comprar la casa, la compran, después no saben cómo la van a pagar y la perdieron. Ah, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues bueno, se meten a hacer cosas, se meten a hacer lo otro y después se dan cuenta que no pueden. Ay, amados hermanos, es que el texto no es un texto con connotaciones mágicas ni con matices de superhéroe, ¿verdad? Hay un montón de cosas que usted no puede hacer. Por ejemplo, yo una vez le hacía la broma a un amigo. Vos decís que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Subite a un edificio, pues, y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que voy a volar. Y después me contás, si quedas vivo, me contás cómo quedas. Ah, no, que para eso no, bueno, es que el texto no está diciendo que usted puede todo. No, usted puede, en el contexto, perseverar en medio de la adversidad, mantenerse fiel, vivir en pobreza y en escasez, que es lo que dice el texto. Yo he aprendido a vivir en pobreza y en riqueza, en abundancia y en escasez, cuando hay y cuando no hay. Eso es lo que nosotros podemos en Cristo, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos en Él, no otras cosas, ¿sí? No otras situaciones. No es eso lo que nosotros podemos. Son cosas diferentes. Entonces tenemos que estar claros en ese sentido.
¿ya? No es todo, no es todo, no es todo, son algunas cosas. O todo según el pasaje. Ejemplo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ah, bueno, a mí me anda faltando como $1 milloncito en el banco. El Señor me lo va a dar. No, a usted lo que no le va a faltar es lo que dice el texto, el contexto. No dice otra cosa. ¿Sí? No dice otra cosa. No le va a faltar provisión, no le va a faltar cuidado, no le va a faltar pastoreo, no le va a faltar delicados pastos. Eso es lo que no le va a faltar. De ahí todo lo demás sí. Ay, es que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que dice el texto. Ahí no está hablando de carros, ahí no está hablando de plata, ahí no está hablando de que nunca se va a enfermar, ahí no está hablando de... Sacamos de contexto las cosas. Entonces Pablo viene a decirnos que por medio del gozo de Jesucristo podemos sobrepasar todo, pero ojo, el todo del contexto, ¿sí? El tema central, el gozo de vivir en Cristo. Me gusta mucho cómo lo establece Pablo porque muchas veces nosotros creemos que la vida cristiana, obviamente, así es difícil, no vamos a negar que si nosotros nos metimos a este camino y a esta vida, pues en algún rato vamos a tener que tomar la cruz, así como Jesús se encontró con la cruz. Jesús se encontró con la cruz al final de sus días, al final de su camino, pero se tenía que encontrar con ella. Y así nos pasa a nosotros. Hay un momento en la vida que nos vamos a encontrar con la cruz o con las cruces de la vida, digo yo, y nos va a tocar cargarla. Hay momentos en los cuales nos vamos a tener que encontrar en nuestros momentos de angustia, como Jesús en el huerto de Getsemaní. Hay momentos en los cuales nosotros nos vamos a encontrar, como Pablo, diciéndole al Señor, mira, quítame el aguijón, quítame el aguijón, quítame el aguijón, quítame el aguijón, quítame la prueba, quítame la dificultad, quítame la enfermedad, quítame la escasez. Y como el texto dice, 3 veces le he rogado. Y lo único que me ha dicho es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es interesante, amados hermanos, que ustedes vean en un primer momento a Pablo insistiendo que le quite el aguijón de la carne. 3 veces. Y cuando Dios le da una respuesta, ojo, le da la respuesta no que él quiere, porque Pablo está pidiendo que se lo quite. Dios le da una respuesta que no va de acuerdo a la pregunta que él está haciendo, a la petición que él está haciendo. Dios solo le dice, bástate mi gracia. Dios no le quita el aguijón, Dios no le quita la prueba. Y cuando Pablo tiene una respuesta, ojo, y miren, esto es un principio teológico brutal. Cuando Pablo tiene una respuesta de parte de Dios, él no insiste más en lo mismo. Él no vuelve a insistir una cuarta vez, Señor, pero por favor quítamelo. Mira, si tú me lo quitas, yo te voy a servir mejor de lo que ya lo hago. Me voy a sentir mejor, voy a estar más animado, voy a tener más ganas de servirte. ¿No? Se quedó tranquilo y siguió. No, usted no vuelve a ver a Pablo pidiendo otra vez por lo mismo, porque ya recibió una respuesta de parte de Dios, no la que él quería, pero sí tal vez la que él necesitaba. ¿Por qué? Porque el principio teológico es ahí, que en medio de la dificultad y la prueba hay un gozo de vivir en Cristo. ¿Sí? Recuerden ustedes aquel texto. Diga el débil, fuerte soy. Y usted ve que Pablo tenía una fortaleza, mire, para andar viajando, para andar metido en cárceles, para andar aguantando palizas que le andaban dando. Yo creo que Pablo era fuerte, hermano. El hombre aguantó, el Señor lo fortalecía.
Entonces Pablo viene a decir en Filipenses, vivir en Cristo causa gozo, causa alegría, causa plenitud, aunque no parezca a veces. Yo muchas veces me he preguntado y he dicho, Dios mío, qué alto precio a veces pagamos algunos de los que estamos sirviendo como misioneros lejos de nuestra tierra. Muchas cosas que solo los que están fuera de su tierra saben. Lo que nosotros callamos, por ahí hay que escribir un libro que se llama Lo que calla un misionero o lo que calla un extranjero en tierra extraña. Ah, por ahí, ¿verdad? Un título como de novela. Pero es un gozo vivir en Cristo. Es un gozo ver qué es lo que Dios hace con nosotros, con lo que estamos haciendo. Versículo clave, porque para mí el vivir es Cristo. Ay, mi madre. Ah, aquí Pablo se voló la teja, como dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho eso desde la teoría? No, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sí, pero yo no quiero esa ganancia ahorita. Yo no me quiero morir ahorita. Yo quiero vivir mis 80 y pico de años. Ya después de eso que el Señor me lleve, pues ya viví mi vida, ya hice un ministerio, ya mis hijos crecieron. Yo ya cumplí, pues ya cumplí la encomienda divina de mi existencia aquí en esta tierra de parte de Dios. Pero esa ganancia yo no la quiero ahorita. Y nosotros sí a veces lo decimos solo por decirlo. Pablo lo estaba diciendo con una conciencia plena, es decir, convencido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, wow. Y mire qué interesante, Pablo está diciendo, aunque yo viva en Cristo, me voy a morir, pero si me muero, eso para mí es ganancia. Pablo estaba convencido de lo que estaba diciendo. No era solo una frase, no solo era un refrán, era una vivencia, era una teología práctica. Palabras claves, ruegos, conocimientos, circunstancias, personajes claves, Cristo, Pablo, Timoteo, aparece un tal Epafrodito, una tal Evodia. Bueno, Epafrodito era un mensajero y servidor en la iglesia, ¿verdad? Evodia y otra tal Sintique que aparece por ahí, si no me equivoco, eran mujeres de la iglesia que estaban en desacuerdo con Pablo y esta les insta a trabajar juntos por la unidad de la iglesia, ¿sí? Características principales. Una carta llena de ternura, calor y afecto. El gozo triunfante llena toda la carta. Es decir, en medio de todo lo difícil, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice el texto. Ojo, ojo, el gozo. Es que el gozo es diferente a la alegría. La alegría es circunstancial, es momentánea, es por lo que tenemos. El gozo es la convicción. El gozo es la convicción de que en medio de las dificultades estamos bien, ¿sí? El gozo no depende de las circunstancias. ¿O acaso usted no ha visto gente que está enferma y con esa enfermedad es para deprimirse y para pegarse un tiro en la cabeza, como dicen, y no salir de la casa, de no bañarse y no comer? Y usted la ve que están con gozo. ¿O acaso usted no ha visto gente que en medio de esos problemas difíciles lo que hace es confiar en Dios? Porque es que el gozo no es emoción, es convicción. ¿Se acuerda usted de aquel corito? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que el Señor nos da, el mundo no nos lo puede quitar. La adversidad no nos la puede quitar. Esto no quiere decir que no vamos a llorar, no, no, no se equivoque. Esto no quiere decir que no nos vamos a deprimir, que no vamos a sentirnos mal, sí, pero el gozo es nuestra fuerza. Es decir, la confianza en Dios de que Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? ¿Qué más? No contiene citas del Antiguo Testamento. Acuérdese que Pablo es hijo de su época y él va a venir a hablar muchas cosas del Antiguo Testamento. Contiene uno de los pasajes cristológicos más profundos del Nuevo Testamento en Filipenses 2 5 al 11 y el 3 creo que también es el otro. La palabra alegría, mire qué interesante este dato, de varias formas se repite 11 veces. Quiere decir que Pablo viene a decirnos, miren, alegraos, regocijaos, dice un texto. Otra vez os digo, regocijaos, alégrense el doble significa eso, alégrense más.
Conténtense, ¿sí? ¿Qué más? La enseñanza teológica. Exhortación para acabar con toda murmuración y contienda dentro de la iglesia. Pablo sigue trabajando esos problemas que se dan en la iglesia. Pregunto, ¿será que hoy en día, después de tanto tiempo que Pablo escribió esta carta, siguen existiendo murmuraciones y contiendas dentro de la iglesia? Mm, más de la que usted se imagina. La murmuración a veces es la comedia diaria de muchas congregaciones, de muchas comunidades. Es un mal realmente. La contienda, discusiones, pleitos, diferencias. A veces, mire, llaman al pastor para que sirva como de árbitro, como de juez. Y una vez yo cometí el terrible error, amados hermanos, de triangularme, como dicen uno, ¿verdad? Había una diferencia entre las partes y yo traté de mediar. No hubo mediación y para las partes después yo fui el culpable. Como dicen los colombianos, les quedé a deber yo. Yo quedé como el malo. Y cuando yo fui a mediar, ¿va? Entonces, contiendas por un montón de cosas, por un montón de situaciones. A veces boberías, a veces cosas que deberían de ser dignas de revisarse, de analizarlas, ¿ya? El gozo de pertenecer a la familia de Cristo. Fíjese que en Pablo se empieza a establecer el concepto de la familia de la fe. Y es curioso porque la iglesia se convierte en una familia. ¿Por qué? Porque ahí usted tiene amigos, tiene consiervos, bueno, algunos ahí ya están encontrado su esposa, ahí es donde sus hijos han crecido, han servido, se han relacionado con otros niños, con otras personas. Eh, bueno, en mi caso, imagínense, yo como extranjero que no tengo familia aquí, mis relaciones sociales, la mayoría giran alrededor de la gente de la iglesia, consiervos, trabajo ministerial. Somos una familia, pues, somos una familia. Y eso debe ser motivo de gozo. Entregar todo, perdón, y llegar a convertirse en esclavo de él, esclavo de Cristo. Tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Ay, Dios mío, ahí me la puso difícil, Pablo. Porque ese sentir, Dios mío, es un sentir difícil, hermano. Difícil. Difícil y complejo. Y que Dios nos ayude a tener ese sentir porque no es tan sencillo. ¿Qué más? Podemos alcanzar lo imposible si estamos en Cristo. Seguir hasta alcanzar aquello para lo cual nos tomó el Señor. ¿Ya? Eso es la enseñanza teológica. Vamos a Colosenses. Ok, nos alejamos un poquito entonces de lo que es em, la carta a los Efesios, la carta a a la carta anterior de los Filipenses. Vamos ahora a lo que es Colosenses. Ok, cuando vamos a hablar en Colosenses, esta epístola es llamada así porque era dirigida a los creyentes en Colosas. Acuérdense, es dirigida a comunidades. Era un pequeño pueblo en la provincia romana en Asia. ¿Ok? El marco histórico, cómo se va desarrollando esta carta. Pues esta carta, amados hermanos, se va desarrollando de una manera bien particular porque cuando nosotros hablamos de este marco histórico, tiene lugares claves que tienen que ver con Colosa y hay dos lugares, la Odisea y la Heriápolis, ¿sí? Eran lugares referentes muy importantes en aquella época. La paternidad literaria, pues se entiende que es Pablo el apóstol el que escribe, la fecha alrededor del 61 después de Cristo, los destinatarios, pues es la iglesia de Colosas. El lugar de escritura se escribe que escribió desde Roma, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Miren, otra vez, acuérdense, y si ustedes se fijan, esta es una constante. Pablo sigue luchando, sigue peleando, sigue instruyendo a a los creyentes de estas comunidades para refutar las herejías. ¿Cuáles? Los ritualismos, es decir, los rituales son más importantes que la fe. El ascetismo es alejarse del mundo, alejarse de la iglesia, alejarse de la gente, ir a meterse a una montaña, a un desierto y alejarse. La adoración a los ángeles, ¿ya? Porque había unas corrientes ahí donde adoraban a los ángeles. El menosprecio de Cristo. Cristo ya no era visto como el sumo sacerdote, ya no era visto como
el Hijo de Dios, sino solo como un personaje más. ¿Qué más? Instruir a los colosenses en la verdad y alertarlos de los peligros de regresar a los vicios paganos. ¡Wow! Parecía que en Colosenses, bueno, en Colosa había gente que estaba, es decir, se estaban descarriando, pues como decimos nosotros popularmente, como pentecostales. Los creyentes, pues, se regresaban a los vicios paganos. Entonces Pablo está advirtiéndoles que no es correcto. Mensaje, Cristo como supremo Señor en cuya suficiencia hayan satisfacción los creyentes. Pablo ya va a venir a decir en Colosenses, Cristo es la plenitud del creyente. Bueno, de hecho, el desafío es crecer a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Recordarán ustedes ese texto. Ese es el desafío, ¿sí? ¿Qué más? El tema es la supremacía y la suficiencia de Cristo. Texto clave. Y aquí Pablo vuelve a recapitular otra vez, y él, o sea, hablando de Cristo, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Acuérdense, vuelve a reafirmar esa palabra. Digamos que Pablo tenía como un ABC, como de recomendaciones, ¿verdad? Y Pablo una vez más le vuelve a recordar a esta iglesia que Cristo es la cabeza del cuerpo, y no solo le está diciendo eso, sino que él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, es decir, viene a poner a Jesús, o a Cristo, mejor dicho, como lo primero de lo primero, ¿sí? Lo primero en todo. Palabras claves, sabiduría, conocimiento, inteligencia, plenitud, fe, Cristo. Esas son las palabras que aparecen ahí. Personajes claves, hay un tal Epafras, Timoteo, Tíquico, Onésimo. Bueno, si usted quiere ponerle un apodo a alguno de sus hermanos o a hermanas, pues aquí tiene algunos buenos, ¿verdad? Aristarco, Marco, Justo, Lucas, Demas, Ninfas, Arquito y todos los creyentes de Colosas, Odisea y Hierápolis. Ahí hay una gama bien amplia. Características principales. Presenta de manera más completa o defiende más a cabalidad el reino universal de Cristo. ¿Ya? ¿Qué más? De tono combativo y estilo tajante. Aquí ya Pablo se vuelve más radical, más incisivo, más fuerte para... Acuérdense, porque es que él está luchando con el tema de las herejías ahí, ¿verdad? El ascetismo, la adoración a los ángeles, el menosprecio de Cristo. Entonces, como que él quiere exhortar de una manera mucho más fuerte. El lenguaje y contenido se asemeja a Efesios, ya es parecido un poco. Afirma con fuerza la plenitud de deidad de Cristo y tiene uno de los más exaltados pasajes del Nuevo Testamento acerca de su gloria. De hecho, Colosenses 3:16, si no me equivoco, le da una importancia a que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Pablo le da un realce a la palabra en la vida del creyente también. Enseñanza teológica. En Cristo estamos completos. ¿Se da cuenta que vuelve a repetir lo mismo Pablo? Es en Cristo estamos completos. La divinidad de Jesús, ¿por qué? Porque él necesita afirmar que Jesús era el Cristo y Cristo el Hijo de Dios. En Cristo, Dios está perfectamente manifestado, que en Él reside toda plenitud de la deidad y que Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ok, vamos un poquito más rápido a Primera de Tesalonicenses. A Primera de Tesalonicenses, la epístola lleva el nombre del lugar al que va destinado. Su amigo, su antiguo nombre había sido Termai, que quiere decir fuentes calientes, en el 315 a.C. Casandro había reedificado la ciudad y le había llamado Tesalónica, en nombre de su esposa, quien era hija de Filipos de Macedonia. Acuérdense, Filipos era el papá de Alejandro Magno. Marco histórico. Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica a inspeccionar la naciente iglesia y Pablo se fue a Corinto. Ya es donde empiezan tal vez a distribuirse un poco los trabajos misioneros. Paternidad literaria. Se cree que fue el apóstol Pablo. La fecha, el 50 después de Cristo. Los destinatarios, pues la iglesia de Tesalónica. Lugar de escritura en Corinto. Se cree que es en Corinto que Pablo está escribiendo esta carta. El propósito, consolar a los creyentes en medio de la persecución. Y aquí Pablo ya empieza a tejer otro tipo de insumo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque empezaron a venir las persecuciones, ¿verdad? Bueno, desde antes, de hecho, él era alguien que perseguía a los cristianos, pero ya ahora Pablo, de ser perseguidor, ahora es perseguido y empieza a elaborar una forma de consolar a los creyentes.
de animarlos, de que soporten las pruebas, de que sigan adelante, de que permanezcan, de que su sacrificio no es en vano. También consolar con respecto a la partida de algunos de los seres queridos que habían muerto en la fe. Uy, mire qué interesante. Ya Pablo empieza a abordar temas sobre la elaboración del duelo y lo hace de la siguiente manera, dándoles esperanza, bueno, parafraseando, ¿verdad? Dándoles la esperanza que que los que murieron en Cristo van a resucitar. ¿Ya? Corregir el error de no querer trabajar, puesto que estaban en espera del pronto regreso del Señor. Ese fue un error en la iglesia. Bueno, y de hecho no solo en la iglesia de Tesalónica. Algunos historiadores dicen que cuando nosotros encontramos aquellos textos en Hechos que dice que vendían sus casas y todo porque todo lo tenían en común, a veces se interpreta como que eran generosos y no es que no lo eran. Pero la idea de ese tiempo es que tenían que deshacerse de todo porque ya se iban a ir con el Señor. ¿Sí? En el caso de la iglesia de Tesalónica o los tesalonicenses, algunos no querían hacer nada porque decían, ¿para qué vamos a hacer esto? Vaya, ejemplo, ¿para qué vamos a estudiar si ya el Señor va a venir y nos va a llevar? ¿Y de qué nos van a servir los títulos y las clases que estamos recibiendo si ya nos vamos con el Señor? ¿De qué me va a servir buscar trabajo si ya el Señor ya viene? Pero si usted se fija, desde esa época, bueno, Pablo decía, Cristo viene pronto, pues Cristo viene. Y estamos esperándolo, de que va a venir, va a venir. De hecho, el texto dice que no tengamos por tardanza, ¿verdad? La promesa. Él va a venir y yo estoy seguro que la venida del Señor está más cerca ahora que en tiempos de Pablo. No sé qué tan cerca, pero de que está más cerca o menos lejos, vamos a decir, eso es así. Pero era un error, era un error. ¿Por qué? Porque se le dio demasiada importancia a una sola dimensión espiritual. Y amado hermano, mientras nosotros aquí estamos en la tierra, mientras el Señor nos lleve, necesitamos aprovechar el tiempo y hacer las cosas que tengamos que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que criar a nuestros hijos, tenemos que ayudar al prójimo, tenemos que hacer el ministerio, ¿ya? Porque el Señor va a venir, pero no sabemos cuándo. Entonces alguna gente estaba metida ahí ese rollo de que, bueno, ¿para qué vamos a trabajar si el Señor ya viene? Bueno, mientras venga, que nos encuentre trabajando, pues al menos, como decían por ahí. ¿Qué más? Ok, déjeme ver aquí. El tema, ya empieza a hablar Pablo de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Texto clave, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Esa es parte también de la elaboración desde la esperanza con aquellos que han partido antes que nosotros. Palabras clave, evangelio, fe, amor y esperanza. Personajes claves, Pablo, Timoteo, Silas y un tal Silvano. Características principales. Está entre los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron, acuérdense, es uno de los primeros que se escribió, ¿verdad? Tesalonicenses. Es la primera epístola del apóstol Pablo, ya conocida como epístola. Se debe leer como una carta de seguimiento a los nuevos convertidos. Bueno, se cree que esta fue la primera que escribió Pablo, ¿verdad? Contiene pasajes sobre la resurrección de los santos que estén muertos cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia. Ya empieza a hablar de estos temas escatológicos que Pablo los los pinta, pero con unas líneas muy finas en otras cartas. En Tesalonicenses él ya empieza a hablar abiertamente de la venida de Cristo, ya empieza a hablar de un tipo de arrebatamiento, entre comillas, ¿verdad? Empieza a hablar de la parucía, la venida del Señor, y eso ya tiene que ver con un tipo de argumentos escatológicos, ¿sí? Pero ustedes ya van a ver en la siguiente clase al Apocalipsis. Cada uno de los 5 capítulos contiene referencias al retorno de Cristo y su importancia para los creyentes. Ustedes pueden buscar las citas ahí. La enseñanza teológica, Dios el Padre revelado, como Dios se revela, Cristo revelado también, el Espíritu Santo en acción, la responsabilidad pastoral. Y Pablo ya se vuelve alguien como muy puntual, muy quirúrgico, voy a decir, y muy incisivo porque ya no solo está hablando de temas de iglesia, de ética, del gozo, sino que ya en esta carta se empieza a meter también con la responsabilidad pastoral, lo que los pastores tenemos que hacer. Ok, vamos a segunda de Tesalonicenses.
Pues la epístola lleva el nombre del lugar al que va dirigido, destinado a la ciudad de Tesalónica. Por muchos años esa población fue floreciente gracias a su ubicación ideal, ya que está situada en las hospitalarias riberas de la bahía del Golfo de Tesalónica, antiguo llamado Golfo Termaico, por sus aguas termales, cerca del extremo noreste del mar Egeo. Eso es tema solo de referencia, ¿verdad? El marco histórico, pues muchos de la iglesia estaban confundidos acerca de la segunda venida de Cristo. Ay, hermano, y es que imagínense. Ya Pablo venía de un montón de cosas que para ellos tal vez no eran tan comprensibles, ¿verdad? Y pues Pablo empieza a hablar de la segunda venida de Cristo, de un tipo de arrebatamiento, y eso confundió a la gente, porque, y es claro que se confunden porque algunos de ellos pensaron que Cristo venía ya. Cristo ya venía. Cuando Pablo dice Cristo viene, ellos pensaban, uy, ya, ahorita vámonos, vámonos, ya nos vamos, alistémonos, porque ya viene ahorita, ya viene mañana, viene pronto. Entonces, eso como que los confundió a ellos. Por eso el tema es que ellos no trabajaban, no hacían algunas cosas. Porque decían, si ya va a venir el Señor, ¿para qué nos vamos a esforzar? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, Pablo trata de corregir eso también, esa confusión. La paternidad literaria, pues el apóstol Pablo escribe entre el 50 y el 51 y escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Dónde? Corinto. Igual. Propósito, corregir la interpretación errónea en cuanto a la segunda venida de Cristo. Antes, Pablo en Corintios, en la primera, corregía problemas de la iglesia. Aquí Pablo empieza a corregir problemas doctrinales y de interpretación y exhortar a los creyentes que volvieran a su trabajo. Es decir, Pablo, en otras palabras, está diciendo, miren, sí, Cristo viene, pero no sabemos cuándo. Y mientras Él viene, pues hagan su vida y háganla bien y háganla en santidad. Vuelvan a sus trabajos, no los dejen, hombre. Que el Señor los encuentre trabajando, ¿sí? Él empieza a corregir ya cosas puntuales y temas doctrinales también. El tema, la segunda venida de Cristo. Texto clave, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Mensaje, exhortación a mantenernos ocupados, los que yo les mencionaba, mientras Cristo viene, que va a venir. No sabemos cuándo, exactamente cómo tampoco tenemos una idea, pero no sabemos exactamente cómo, pero va a venir. Y mientras Él viene, que nos encuentre ocupados, que no nos encuentre haraganeando, que no nos encuentre perdiendo el tiempo, que no nos encuentre distraídos, sino ocupados. Palabras claves, día del Señor, exhortación, apostasía. La apostasía es el apartarse de la fe, ¿sí? Apartarse del camino. El valor del trabajo, textos como el que no trabaje, que no coma. Personajes claves, Pablo, Silvano y Timoteo. Características principales. Contiene uno de los pasajes más elevados del Nuevo Testamento acerca del desenfreno de la iniquidad y engaño al final de la historia. Es decir, habla de los postreros tiempos. Por ahí ustedes van a encontrar un texto que en los postreros tiempos el carácter de los hombres va a ser este y otro montón de cosas más. Describe términos apocalípticos como el justo juicio de Dios que acompañará la segunda venida, que son semejantes al libro de Apocalipsis. Emplea términos para el anticristo que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Enseñanzas teológicas. La exhortación del apóstol Pablo está enfocada en la preparación de la iglesia de Tesalónica para la segunda venida de Cristo. Es decir, Pablo les dice, miren, prepárense, porque el Señor ya viene. Ocúpense mientras lo esperan. El triunfo de Cristo envolverá su regreso personal a la tierra para destruir al anticristo y para recompensar a sus santos. Los tres acontecimientos notables que enunciarán el regreso del Señor son una repentina aceleración de la apostasía, es que se van a apartar de la fe mucha gente. Bueno, les pregunto, ¿será que hoy en día estamos viendo eso? Claro, hay gente que se está alejando demasiado de Dios, apartando a los creyentes de la piedad. Hay creyentes que están dejando y abandonando su fe por irse atrás de filosofías y de otras ideas religiosas. El retiro de la influencia que detiene la completa revelación de la encarnación del mal que será terminada por Satanás en su carácter opositor y exaltándose a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. Usted se fija que hay una irreverencia abierta, blasfema y rampante
en cuanto a todo lo que se llama Dios. Hay burla, hay mofa en diferentes formas, en la música, en las modas, en el arte, eh, en los discursos. Hay toda una idea, una filosofía, una oleada espiritual anticristiana, vamos a decir, ¿sí? Anticristiana. Tres señales de una iglesia saludable: una fe estable, un amor ascendente y una constante perseverancia. ¿Sí? Esas son las tres señales de una iglesia saludable. Así que, amados hermanos, esta es la grabación de la clase que nos hacía falta. Quiero bendecirles, darle gracias a Dios por ustedes, que esta clase la van a ver en diferido. Así que pues nos vemos la próxima semana, que va a ser nuestra última clase y lo que vamos a ver es el libro de Apocalipsis. Y pues les animo a que nos veamos la próxima semana. Así que Dios les bendiga. Yo ya les envío la presentación y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.